Pues buenas tardes. Os miro y me da mucho gusto porque estoy viendo gente que conozco de distintos lugares, que entre sí no se conocen y la verdad es que da mucho gusto. Bien, abrimos la mesa con una discusión que tiene que ver con cómo transformamos el turismo desde perspectivas emancipatorias. Es decir, ¿cómo abrimos este melón? Es decir, los que estamos en contextos muy turistificados sabemos qué significa la presencia del turismo en el día a día. En otros lugares, en los cuales trabajamos y tenemos compañeras y compañeros trabajando, muchas veces la discusión es cómo accedemos al turismo. Es decir, nos movemos en contextos distintos y ahí la discusión tiene que ver entonces, es decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo no renunciamos a la idea de transformar la actividad turística? Y esa es un poco la pregunta de la que partimos, la que queremos compartir. Y cuando preparábamos la sesión, lo que se nos venía a la cabeza es decir, bueno, a lo largo de los años en Alba Sud hemos ido construyendo como una especie de caja de herramientas de pequeños o grandes consensos que nos han ido permitiendo trabajar. Nos han ido permitido trabajar de vez en cuando, ¿no? Es decir, de ir viendo cómo abordamos esta discusión. Y lo que os queríamos compartir en la primera sesión es no para generar necesariamente un consenso, sino para poner sobre la mesa con qué consensos estamos trabajando nosotros. Y os los compartimos. Compartimos la caja de herramientas con las cuales nos enfrentamos a la actividad turística desde una perspectiva que también es muy clara. Es decir, no renunciamos a transformar la actividad turística como no renunciamos a transformar nada que nos afecte en nuestro mundo. Entonces, desde esta perspectiva es que nos planteamos la discusión. Y lo que viene ahora es 8 ideas que en el equipo, más o menos, a lo largo de estos años, hemos ido construyendo. La primera discusión tiene que ver con cómo nos enfrentamos a esta discusión, cómo le ponemos, cómo hacemos como un reset y cómo algunos puntos de partida los cuestionamos. Hay uno muy evidente. Veo a compañeros que venimos del mundo de los estudios en turismo y es algo como muy común saber que los estudios turísticos se han ido especializando puramente en gestión operativa. Estudiamos marketing y cada vez llenamos de más programas, más horas a nuestros estudiantes de estudios de marketing, de gestión operativa. Saben muy bien cómo calcular costes. Recuerdo una vez me acompañaron unos estudiantes de la Escuela de Turismo, una charla que di en la Agencia de Salud Pública y al final uno estaba muy enfadado. Yo iba a dar una charla sobre las consecuencias que tenía la externalización, los procesos de terciarización, de subcontratación en los hoteles, es decir, qué efectos tenían en la salud de las trabajadoras. Y este estudiante, al terminar, lo vi que estaba muy enfadado, muy molesto. Y le pregunto, oye Raúl, ¿por qué estás así? ¿Qué te ocurre? Y dice, es que me han engañado. Estoy en cuarto de carrera y nadie me había dicho que esto de la externalización podía tener efectos negativos en la salud de las trabajadoras. Entonces, partimos de un a priori que es haber creído que esto del turismo tenía que ver fundamentalmente con gestión. Y tiene que ver con gestión, evidentemente, pero al mismo tiempo también tiene que ver con comprensión del contexto. Es decir, ¿qué hace el turismo en la realidad en la cual se desarrolla? Pero ¿cómo pensamos este contexto? También desde perspectivas éticas. ¿Cómo cuestionamos éticamente? Y esto tiene que ver con grandes preguntas, que es ¿para quién es este turismo? ¿En qué condiciones está la gente que nos atiende? ¿Cómo vive la población que recibe el turismo? ¿Cómo esta gente accede o no accede a turismo? Es decir, estas discusiones que tienen que ver con interpelación ética. Entonces, lo primero que tenemos que poner en cuestión es que parte de lo que se está enseñando muchas veces en los estudios de turismo nos sirven relativamente poco. Y al mismo tiempo, parte de lo que se produce en la academia, en las revistas de estas que te cuentan para ir ascendiendo, etcétera, pues tienen muchas veces que ver con esta pleitesía al sector empresarial y al final las discusiones tienen que ver con cómo están satisfechas las trabajadoras del sector. ¿Qué es lo que preocupa? Es decir, trabajadoras no satisfechas son trabajadoras que no van a rendir. Es decir, ¿cómo salimos de este marco? Es la primera cuestión. Es decir, que tenemos que recuperar la comprensión del funcionamiento de la actividad junto a la comprensión del contexto, junto con la comprensión de las preguntas éticas que nos orientan. Y esta es una primera discusión que necesitamos abordar.
La segunda es, y este grupo, este foro, es reflejo de esto. Es decir, los contextos en los que vivimos nos condicionan los debates. No es lo mismo, como está Samuel hoy aquí, que viene de Mérida, del traspaís de Cancún, de una zona de fuerte intensidad turística, pero cómo es verlo desde dentro del interior de la península. O cómo es verlo como Martí, que está en Ciutat Vella viviéndolo en plena zona cero de la presión turística. Pero al mismo tiempo, ¿qué significa esto? Verlo desde un pueblito de Lleida o verlo desde una comunidad rural en Costa Rica. No es exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces los contextos nos condicionan. Y antes os decía cómo situamos los debates. Muchas veces aquí, desde Barcelona, nuestra discusión tiene que ver en cómo ponemos límites, cómo decrecemos, cómo regulamos la actividad. Pero en otros contextos, cuando discutimos con nuestras compañeras de Argentina, tiene que ver con cómo la gente de las clases populares puede acceder a vacaciones y actividad turística. Entonces, ¿cómo entrelazamos esas discusiones? Y ahí la cuestión es la falta de coherencia muchas veces en los discursos que construimos. Por tanto, necesitamos repensar esto, que la actividad se desarrolla en contextos diferentes, pero nosotros, al mismo tiempo, necesitamos construir un pensamiento que sea más o menos coherente, entendiendo los distintos contextos. Y esto conecta con otra discusión que tenemos que tiene que ver con la naturaleza de la actividad turística. ¿Cómo pensamos la actividad turística? A veces la demonizamos, a veces la ensalzamos. Quiero traer a colación esta frase de este geógrafo marxista David Harvey, cuando nos decía: no existe una idea buena y moral que el capital no pueda apropiarse y convertir en algo horrendo. ¿Y quién va a discutir a David Harvey? Tiene toda la razón del mundo. Cualquier cosa, cualquier pensamiento que podamos construir en términos que diríamos moralmente buenos, que parten de la voluntad de construir algo positivo para la gente, se ven contaminados rápidamente por las estrategias del capital para convertirlo en un mecanismo de acumulación y reproducción, y lo acaban convirtiendo efectivamente en algo horrendo. Cómo las relaciones interpersonales acaban mercantilizadas por plataformas que lo que están es buscando cómo sacar de ti la máxima información. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Y al mismo tiempo, sin corregir a David Harvey, pero ¿podemos renunciar a esto? ¿Podemos renunciar a repensar la práctica del turismo, igual que cualquier otra práctica, fuera de las lógicas de la reproducción del capital? ¿Podemos permitirnos el lujo de abandonar la disputa, abandonar la discusión sobre cómo organizamos prácticas sociales que no respondan a las lógicas del capitalismo, a las lógicas de la reproducción del capital? ¿Estamos dispuestos a renunciar a esto? En Alba Sud no estamos dispuestos a esto y queremos compartirlo. Entonces entendemos el turismo más bien como un campo de disputa en la que efectivamente no es que vayamos muy sobrados y ganando por goleadas, sino que más bien nos ocurre lo contrario, pero no podríamos renunciar a esto. ¿Qué significa? Es abordar una discusión en la cual queremos organizar la actividad bajo otras lógicas, pero no significa acomodarse a las lógicas que ya existen y construir nuestros pequeños nichos pequeñitos de cosas distintas, alternativas y casi naif. No. Queremos el pastel entero. Queremos reorganizar la sociedad bajo lógicas que no partan de la reproducción del capital. Y bajo esta lógica es que nos planteamos la discusión. Y a veces tendemos a confundir turismo con el uso que el capital hace de la actividad turística. Y a veces aquí se nos produce un cortocircuito que parece... ¿Qué dices? Que ya diga el resumen, ¿no? A veces confundimos turismo, y sobre todo en sociedades más turistificadas, con más presión turística, con procesos de despojo, de desposesión, que estamos viviendo en el día a día. Es muy difícil imaginarse otro contexto, pero en estos contextos acabamos viendo esto como casi la encarnación del mal. Y consideramos que toda la actividad es negativa y por tanto no podríamos imaginar otra cosa. Entonces nosotros intentamos, y esta es nuestra caja de herramientas que os proponemos, es hacer esta diferenciación entre una cosa es una práctica social
Y esta práctica social puede ser organizada bajo distintas lógicas. Puede estar organizada bajo la lógica de la reproducción del capital y, por tanto, genera violencia estructural, genera procesos de despojo, de mercantilización. Y otra cosa es la práctica social que implica el turismo, implica el ocio más desplazamiento, que es igual a turismo. Es decir, esta idea es la que necesitamos repensar. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de repetir esta confusión? Es que perdamos conexión con parte de la población y que perdamos potencia de transformación. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero detenerme porque nos preocupa especialmente esta discusión. Quiero enseñaros esta secuencia de imágenes. Estas fueron las protestas que se hicieron contra el desfile de Louis Vuitton en el Parque Güell el año anterior. Y la secuencia, cuando nosotros vimos las fotografías de este fotógrafo de Marc Asensio Clopés, veíamos vecinos y vecinas protestando porque habían cerrado el parque una vez más, la policía, y arriba veíamos gente que se estaba tomando fotos, burlando, riéndose de ellos. Hasta el punto que uno al final les enseña el culo. Y nosotros la primera impresión cuando tenías esa secuencia de imágenes es, pues esto del turismo calidad, esto del turismo de ricos, nos han salido un poco vulgares. Y nos quedamos con esta primera idea, pero luego empezamos a ver y resulta que estos no eran los ricos. Estos eran los choferes de los ricos. Esta gente que está aquí son los choferes. Y esta era la metáfora de si no vamos con cuidado, ¿a qué nos estamos enfrentando? A sociedades que dependen cada vez más del turismo, que generan trabajo y trabajo muy precario, pero que al mismo tiempo no tienes muchas alternativas. Si no construimos conexiones con estos sectores de población, si cuando interpelamos la turistificación violentamos a los propios trabajadores y trabajadoras, el riesgo que tenemos es que nos acaben haciendo un calvo. Es decir, la desconexión con esta clase trabajadora que vive y depende de la actividad turística. Y esto es algo que creo que difícilmente podemos permitirnos. Y significa pensar en términos de cómo reconectamos y al mismo tiempo cómo no pedimos sacrificios, culpas, etcétera, sino cómo planteamos un mundo por construir que sea deseable, que sea algo que merezca la pena pensar, imaginar y transformar. Y que esto sea además hecho dando certezas, dando seguridad. Si no, pasearos por Ciudad Meridiana un fin de semana y veréis quién tiene la capacidad de poner una carpa de algún partido político. Y vais a ver que es Vox quien tiene presencia en nuestros barrios más populares. Es decir, o empezamos a construir las cosas interpelando de otra manera, o lo que nos enfrentamos es a esto. Lo que estamos cuestionando es la turistificación, es la transformación del territorio y de las relaciones sociales bajo las lógicas del capital. Eso es lo que estamos cuestionando. Y necesitamos cuestionar esto y dejar de hablarlo en términos de turismo de masas, de overtourism, porque al final estamos llevando la discusión al terreno de Barrio Sésamo, a mucho, poco, cerca, lejos. No, necesitamos transformar la capacidad de análisis para poder entender cómo se está transformando nuestra sociedad, nuestras relaciones sociales, nuestros tiempos en favor del capital. Esta es la lógica, esta es la discusión que necesitamos abordar. Por eso señalamos, aunque parezca un nombre extraño como aquel de gentrificación, y salió aquella página web tan divertida de gentrificación no es nombre de señora, pues necesitamos posicionar esta idea de la turistificación como un proceso de transformación al servicio del capital. Eso es lo que estamos cuestionando. Si la ponemos solamente en el turismo de masas, en que sean muchos o que sean pocos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nos sobran mucha gente, que sobramos muchos de nosotros. Por tanto, cuidado con las palabras, con los conceptos que estamos utilizando. Primera idea, la necesidad de poner en cuestión algunas palabras, algunos conceptos de los que partimos. Segunda cuestión, entender en qué momento nos encontramos, qué proceso de transformación histórica se ha producido con el turismo. Este gráfico, que en realidad no cuenta millones de turistas, sino millones de desplazamientos, de cruces en frontera,
¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra una industria que ha crecido de manera exponencial, con algunos pequeños momentos de crisis, la crisis de 2001, la crisis de los atentados de las Torres Gemelas y lo que viene después con la guerra de Irak, la crisis fundamental de 2008, que es la crisis financiera global, y la crisis de la COVID. Y estamos aquí, fruto de estas dos crisis. Y esto creo que merece la pena que nos detengamos un poco. En Alba Sud hemos estado trabajando de forma bastante insistente en esta idea de estas dos crisis como un momento de transformación importante. ¿Qué nos marca esto? La crisis de 2008 como una crisis del capital en el cual estos procesos de acumulación que se habían estado produciendo en los últimos años entran en fallida y no pueden seguir reproduciéndose. Y entonces, ¿dónde colocar las inversiones? ¿Dónde colocar los capitales? Bueno, en ese contexto, el proceso de urbanización de China será muy importante, pero sobre todo lo será también, y para nosotros más, la actividad turística. No es casualidad que una empresa, una plataforma como Airbnb, nazca en 2008. Y tiene que ver con cómo poder colocar todos sus activos inmobiliarios en un nuevo ciclo de acumulación que permite recuperar beneficios de una forma ingente. Y a partir de ahí, de 2008, y de este crecimiento exponencial del turismo, y sobre todo del turismo urbano, que entra en colisión con las necesidades y derechos de la mayoría de la población, que empieza a generarse un elemento fundamental, que es la ruptura del consenso turístico. Durante años hemos estado viviendo bajo una cierta idea de las bondades de la actividad turística. Cuando ocurre esto y el proceso de turistificación avanza, que nos está desplazando de nuestros espacios, de nuestros territorios, etc., lo que nos encontramos es una situación muy cruda, muy difícil, y empieza a resquebrajarse el consenso turístico. 2014, como mínimo aquí en Barcelona, empiezan las manifestaciones de la Barceloneta, que tienen origen en la Barceloneta y que cuestionan por primera vez de una forma muy masiva la lógica de la turistificación, y que más o menos alcanzan hasta 2017, en distintos momentos van teniendo más o menos intensidad, y que parece que desde el año pasado empiezan a reactivar un nuevo ciclo de protesta. Pero el turismo desde 2008 para adelante no solamente ha crecido en términos cuantitativos, en términos de número, sino que ha crecido transformándose también. Ha llegado toda la dinámica posfordista que ya habíamos visto en otros sectores, y que la actividad turística empieza a transformarse de una forma muy importante. Eso significa que los procesos de acumulación ya no se hacen en grandes unidades, con economías de escala, sino que se están haciendo a través de la fragmentación, de la experiencia concreta, del hecho de que todo acaba convirtiéndose en atractivo turístico, porque el capital necesita ofertar cosas muy diferentes. Si antes, en el viejo modelo, el elemento de valoración era yo también he ido a, es decir, que yo me puedo equiparar a los demás porque he podido viajar a tal lugar, y todo el mundo se equiparaba, ahora ya no es esto, ahora es mira dónde he ido. Es algo distinto a lo que haces tú, lo que te hace tu vecina o te hace tu cuñado. Y esta idea de la diferenciación. ¿Qué significa esto? Que todo acaba siendo atractivo turístico, todo se convierte en parte del atractivo turístico. Antes de la pandemia, el catálogo de Airbnb, cuando el catálogo de 10 barrios del mundo que no te puedes perder, el que anunciaba en España era Usera, era el barrio más pobre de Madrid. Es decir, ahí es donde tienes que ir, ahí es donde tienes que ir una experiencia auténtica. Esto que nos convierte a todos nosotros y nosotras en trabajadores involuntarios del turismo. En qué divertidos somos, que nos pueden tomar fotos mientras nos estamos tomando unas cañas una tarde en una terraza. Es decir, esto convertir todo lo que hacemos en actividad y atractivo turístico. Y la segunda crisis importante, es decir, si esta nos marca un proceso de intensificación y de ruptura del consenso turístico, la crisis de 2020 lo que hace es una caída brutal que nos pone en evidencia los riesgos que tiene este proceso de especialización, y lo que viene a continuación es un salto hacia adelante, un proceso de reactivación muy fuerte. Y esta crisis podía haber sido leída de dos maneras.
Una, esto es un accidente, y como un accidente lo que hay que hacer es reactivar como sea y a poner toda la maquinaria a funcionar. Otra podría ser, esto más bien es una alerta, es un aviso, es el riesgo que supone un proceso de especialización de estas características. Entonces, pensar en qué momento nos encontramos, cómo hemos salido de esta pandemia. Y en esta tercera idea, tercer elemento de nuestra caja de herramientas, es intentar identificar estos malestares sociales. Y hay como mínimo tres grandes malestares, o tres grandes grupos de malestares. Uno, de la población en los lugares con más presencia, con más presión turística, que ante el riesgo del desplazamiento, es decir, te desplazan porque la vivienda sube de precio, tanto de alquiler como de compra. Te desplazan porque pierdes todo tu tejido comercial. Te desplazan porque no puedes circular por tus calles o porque el transporte se vuelve insoportable, incluso quedas fuera de las vías de acceso a transporte porque no se puede estar en él. Es decir, esta idea de un malestar asociado a la idea de desplazamiento, nos están quitando de nuestros lugares. Pretender interpretar esto y las protestas que genera en términos de turismofobia, como se hizo en los últimos años, impulsado en gran medida por los gabinetes de comunicación de gremios empresariales destacados, pues es un absurdo, como mínimo malintencionado. Es decir, esto no nos sirve para entender las protestas ni el malestar que sirve la gente. Es decir, tiene que ver con un proceso de desplazamiento que tiene un origen de clase muy claro. Primer malestar. Segundo malestar, hay también un malestar que también rompe otro consenso, que es el consenso de, bueno, es una actividad que genera algunas molestias, es una ciudad vibrante y esto tiene algún tipo de malestar, pero genera empleo. Hemos visto qué tipo de empleo ha generado la actividad turística en grandes términos, y esto lo vemos claramente, sobre todo después de 2015, con la campaña que impulsan las distintas iniciativas de Kellys, de asociaciones de camareras de piso, que ponen en cuestión y ponen de manifiesto y visibilizan, poniendo su cuerpo, cuáles son los efectos que esto tiene en términos de pobreza laboral, en términos de precariedad, en términos de sobrecarga de trabajo, en términos de salud. Y la pandemia no ha hecho más que reforzar esta dinámica. La salida de la pandemia y cómo se ha gestionado, además, con una falta de personal muy importante, lo que ha provocado es que estas dinámicas para quienes se han quedado se está agudizando e incentivando. Pero si estos dos tipos de malestares tenemos un cierto consenso y reconocimiento de que están ocurriendo, hay un tercer malestar que no tenemos tan presente. Perdón. Y es el malestar que tiene que ver con la falta de acceso al turismo. Me explico. Pareciera, con el gráfico aquel que decíamos, que todo el mundo está viajando, que todo el mundo está dando vueltas por el mundo, y en realidad esto es una parte pequeña de la humanidad que además repite. Lo que tenemos es mucha gente dando muchas vueltas y otra mucha gente que no puede hacer vacaciones. Y aquí lo que tenemos es una parte de la población a la cual también tenemos que escuchar, que en realidad no puede hacer vacaciones, o si las hace, le cuesta cada vez mucho más. Y vamos a ver dos gráficos. Estos son los datos de la encuesta de población, en el cual tenemos que el 33% de la población española no puede hacer una semana de vacaciones fuera de su casa. Claro, si esto lo miramos desde América Latina, es que ni la mitad de la población puede hacer vacaciones. Y tienes datos en Perú del 70% que no está haciendo vacaciones. Es decir, tienes unos niveles altos por todo el continente latinoamericano. Y el dato reciente que apareció la semana pasada es de esta encuesta promovida por el Banco Bilbao Vizcaya, que me contaba un periodista del diario, porque que dice, bueno, ¿cómo interpretáis vosotros este gráfico? Nos decía, bueno, es hogares que tienen que hacer ahorros, tirar de ahorros para poder hacer ciertos consumos. En amarillo las vacaciones, en azul los artículos del hogar y abajo los vehículos, el coche. Y lo que nos muestra
es que cada vez más una parte de la población no puede hacer vacaciones y la que las está haciendo cada vez le cuesta mucho más, tiene que hacer mayores esfuerzos económicos para poder acabar haciendo vacaciones. Es decir, que cuando pensamos en los malestares de la población en relación con el turismo, tenemos los procesos de desplazamiento, de despojo, de desposesión que vivimos la gente que estamos en lugares fuertemente turistificados, los malestares que sufren las trabajadoras y los trabajadores del sector, y finalmente el de otra mucha población que tampoco puede hacer vacaciones. Salimos de la crisis, y viene con la cuarta idea, salimos de la crisis, de la pandemia, y nos encontramos que el cambio climático no ha desaparecido, que los conflictos geopolíticos no han terminado, sino que, es más, se agudizan. Y además se interrelacionan con una crisis energética de enormes dimensiones, se interrelacionan con conflictos geopolíticos por el control de minerales extraños, se intensifican por toda una serie de dinámicas que no solamente es que estén coincidiendo en el tiempo, sino que se están reforzando mutuamente. Y esto lo vemos en un tema que estamos trabajando desde Albasud, con Cardiff Cara al frente, que es una investigación sobre qué está ocurriendo en el Caribe. La cuna del turismo es el Mediterráneo y el Caribe. Bueno, en estas dos cunas, ¿qué está ocurriendo con un efecto derivado en parte del cambio climático? Es esto, es el sargazo. Es como toda una serie de dinámicas que tradicionalmente teníamos cerradas en estos espacios y que por las corrientes marítimas quedaban ensarcladas, rodeadas por estas corrientes que hacía que no se movieran, con los incrementos de temperatura de las aguas y el cambio en las corrientes empiezan a moverse. Y empiezan a moverse de tal manera que salen de su espacio y llegan a lugares donde están llegando residuos por los agrotóxicos, por todas aquellas cosas que estamos tirando en nuestras plantaciones, en nuestro medio ambiente, y se reproducen y se alimentan y crecen de una forma exponencial. Y lo hacen en las costas de África y luego lo hacen en las costas de Brasil. Y llegan al Caribe y llegan en estas dimensiones. Y algo que hemos detectado es decir, cómo una crisis climática acaba afectando destinos fuertemente turistificados y dependientes de la actividad turística. Y nos ponen de manifiesto la alta vulnerabilidad con la que estamos viviendo. Por tanto, los mayores a lo mejor recordarán esta imagen. A lo mejor esto ya no será tan fácilmente reproducible. Esta fue la campaña, para quienes no lo conozcáis, la campaña que hizo Halcón Viajes en los años 90 de Curro se va al Caribe. Esta idea de, esto de hacer de dominguero ya se ha terminado, esto es cutre, y ahora lo que toca es, para hacer vacaciones, es alquilar y poder irte al Caribe. Y esta idea de todos se podían equiparar porque todos podían acceder al Caribe. Entonces, con este dato, lo que intentamos ponernos sobre la mesa es decir, las propuestas que pensemos en términos emancipatorios no podemos dejarlas o no podemos plantearlas sin tomar en cuenta los límites biofísicos que tiene el mismo planeta. Y cómo la variable cambio climático y crisis energética no la podemos obviar de la ecuación. Es decir, las alternativas que construyamos en términos estructurales, no dependiendo de lo que puede hacer una persona u otra viajando puntualmente, sino en términos estructurales, cómo reorganizamos esto. Por tanto, la idea de Curro se va al Caribe, pues va a ser que no. Pero asumimos esto y por tanto que ya no sea Curro, sino que sea Borja el que viaje al Caribe. Es decir, ¿van a ser solamente los ricos quienes puedan viajar? Bueno, vamos a discutir entonces cómo reorganizamos. Si tenemos límites, ¿cómo los organizamos? Y esto nos ha obligado a pensar en términos de proximidad. Incorporar en la discusión, en la ecuación, la proximidad no como la panacea, no como algo perfecto, no como algo, la alternativa en sí mismo, sino la proximidad como marco geográfico para el cual abordar la discusión sobre cómo se puede transformar la actividad turística. Hay algunos documentos de referencia. Después de la pandemia, la Organización Mundial del Turismo sacó este documento
en realidad era un documento muy de coyuntura, era algo así como decir, mientras no vuelve el turismo de verdad, pues vamos a tomar en cuenta esto, que es lo que nos ha permitido mantener los negocios. A nosotros nos interesaba más esta otra perspectiva que desarrolló Inma Díaz Soria, que está aquí en la sala, y le da mucha vergüenza que la señale, pero Inma hizo una tesis doctoral en Francia sobre la idea esta del turismo de proximidad. Y a partir de ahí, Carla y yo trabajamos en estas cuestiones, junto con Raúl en el equipo, y estuvimos viendo cómo darle la vuelta a esto. Y empezamos a pensar posibilidades. Esto nos llevó a invitar a Macià Blázquez, a Asunción Blanco, a la misma Inma, a otras compañeras y compañeros, es decir, bueno, ¿cómo pensamos que podría ser esto de la proximidad como espacio en el cual poder reorganizar la actividad turística? Y produjimos distintos materiales. Pero como uno no tiene alma de predicador, también vimos que no se trata de tener en la proximidad la palabra buena, sino entender las contradicciones que esto genera. ¿Qué ventajas tenía hablar de proximidad en un contexto de transformación de la actividad turística? Pues pensarlo en términos de que nos está rebajando la presión climática y ecológica de la actividad turística, es decir, si dejamos de desplazarnos mayoritariamente en términos estructurales en avión o en cruceros y empezamos a hacerlo a cortas distancias con transporte público, no vamos a resolver todos los problemas, pero uno lo vamos a intentar reducir. Otra cuestión es que nos permite hablar de dinamización de la actividad económica, es decir, hay territorios que pueden crecer turísticamente, que pueden desarrollarse, y al mismo tiempo nos implica profesionalizarnos de otra manera en torno a la actividad turística. Si vosotros ahora vais a dar una vuelta por la Rambla y tomáis un free tour, además de ser una vulneración de derechos laborales impresionante, porque esa gente está trabajando por una propina, resulta que además de eso, lo que os van a contar, probablemente os digan, bueno, sí, el mar está allá, ahí está Colón, y resulta que esta es la catedral, no es la catedral, la Sagrada Familia, sino que es no sé qué otra cosa. Es decir, un batiburrillo de cosas que tienen muy poco sentido, muy bien comunicadas. Si tenemos que reorganizar la actividad turística pensando que el público principal es el de cercanía, significa que tenemos que tener unos niveles de profesionalización distintos, una capacidad de contar cosas interesantes para un público local que sabe probablemente más que tú de aquello que les estás contando. Por tanto, implica una posibilidad de abordar la discusión en otros términos. Y esto implica también construir sinergias en torno a la producción agraria local, la construcción de circuitos cortos de comercialización, de acercar la población consumidora con la población productora y mediar a través del turismo como una herramienta pedagógica que nos permite fidelización de relaciones de cercanía que te permiten potenciar otro tipo de economía. Y sobre todo, esta discusión sobre el turismo de proximidad lo que nos ha permitido es poner en discusión política la actividad turística. Y esto creo que por ello mismo ya valía la pena. Pero tiene riesgos en términos, como os decía antes, de la OMT, que sea una lectura muy a corto plazo, muy cortoplacista, muy coyuntural, y en realidad lo que estamos es perdiendo tiempo en torno a esto. O no porque el hecho que seamos de 30 kilómetros, 40 kilómetros, no vayamos a generar dinámicas de explotación, de expulsión, de precarización. Es decir, que seamos de aquí o seamos de más cerca de aquí, no significa que seamos un techado de virtudes. Por tanto, cuidado con esto, que el turismo de proximidad también puede reproducir. Y también tiene otro riesgo, que es hasta qué punto no le estamos colocando la alfombra roja a los discursos xenófobos, excluyentes, de esa idea del Donald Trump, ¿no?, de American First, pero de consume lo propio. Es decir, cuidado qué estamos proponiendo y cómo lo proponemos. O que nos ocurra, como ha trabajado muy bien Raúl Valls de nuestro equipo, el desbordamiento de los espacios naturales, de áreas rurales que no tienen capacidad de gestión de la enorme cantidad de población que les visita. Por tanto, la proximidad como un espacio posible de articulación de la actividad que nos permite introducir en la ecuación una menor presión climática, pero no significa que sea la panacea, es parte del escenario en el cual trabajamos. En este contexto, ¿qué escenarios posibles podemos identificar? No por un deseo de tener una bola de cristal, sino para intervenir políticamente. Es decir,
¿por dónde vamos? ¿Qué opciones hay sobre la mesa? Y aquí nosotros, con este libro que coordinamos con Iván Murray y con Clement Marí Chirot, lo que intentamos hacer es, bueno, esto de los estudios turísticos está un poco agotado y a veces es un poco aburrido y a veces es demasiado tocita unos con otros. Vamos a mirar en las ciencias sociales quién está construyendo análisis críticos del capitalismo que nos puedan ser útiles y que nos permitan repensar el análisis de una actividad fundamental como es la actividad turística. Y de aquí extraemos de dos autores dos hipótesis posibles que utilizamos para pensar estos posibles escenarios. La primera hipótesis tiene que ver con esta idea de Jason Moore del fin de las naturalezas baratas. Es decir, hemos estado viviendo fundamentalmente gracias a que el capital ha podido acceder a trabajo, a alimentos, a energía, a materias primas de forma barata, y con eso ha podido funcionar porque tenía acceso a esto. Esto en el campo del turismo es muy claro. Podemos funcionar, los hoteles pueden funcionar porque tienen unos costes laborales muy bajos y están organizados bajo un modelo que implica costes laborales bajos, implica una energía muy barata, subvencionada, que ha permitido la movilidad. Cuando todo esto empieza a ponerse en cuestión, también se pone en cuestión para el sector turístico. Y ahí la hipótesis que planteamos es, ¿hasta qué punto no estaremos ante el fin del turismo barato como modelo? Esto que nos ha permitido la expansión en las últimas décadas con un fuerte crecimiento, ¿hasta qué punto esto no es de un día para otro, no es de una semana para otra, pero hasta qué punto esto no empieza a resquebrajarse y por tanto empiezan a dibujarse otras salidas que ponen en referencia a los ricos? Es decir, la opción de pensemos en un turismo de élites porque esto es más seguro que no lo que nos hemos basado en las últimas décadas. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es la posibilidad de no esperar al día de mañana cuando hayamos tomado el poder de no sé qué manera, sino ahora ya y aquí podemos ir ampliando espacios de transformación. Es la hipótesis de Eric Olin Wright, cuando lo que nos decía es, necesitamos ir ampliando, ir construyendo grietas cada vez más amplias de poder popular, de organización social y económica que nos permita organizar las cosas bajo lógicas distintas. Y algunas tendrán que ver con la sanidad pública universal y otras tendrán que ver con infraestructuras sociales para que la gente pueda hacer turismo. Dos hipótesis. Y con estas dos hipótesis lo que nos planteamos es tres posibles escenarios, tres posibles campos de tensión entre los cuales se está reorganizando la actividad turística. El primer escenario es que todo siga igual. Y es esta lógica de atrapa el dinero y corre, de intentar conseguir como sea de cualquier tipo y que, aunque algunos lo intenten, ningún modelo se imponga. Entonces tengas un fin de semana turistas de alto poder adquisitivo que vienen a hacer no sé qué cosa muy lujosa y gente que viene para hacer una despedida de solteras o de solteros y ni tan siquiera alquilan un lugar donde dormir porque se pasan de fiesta las 2 noches. Y como ciudad apuestas por todo o no logras definir ningún modelo. Entonces tú tienes esto, ¿que a dónde te lleva? Es decir, no te estás preparando para una transición, sencillamente estás intentando y compitiendo entre usos de la ciudad por estas distintas actividades. Esto te lleva a una situación bastante desastrosa. ¿Cuál es el otro escenario? El que empiezan a dibujar cada vez más el sector empresarial y muchas de las administraciones públicas que están apostando por esta vía, que es, hablemos de turismo de calidad, incluso reduzcamos el número de turistas trabajando por turistas de calidad. En realidad, lo de turista de calidad es un eufemismo para hablar de un turismo de élites, de un turismo de alto poder adquisitivo, de un turismo para los ricos. Y lo que hay es un intento de orientar la actividad turística hacia capturar estos sectores de mayor poder adquisitivo. ¿Cuál es el problema? Y esta es una frase que algunos ya habéis escuchado muchas veces y os vais a hartar de escucharme, que es que no hay ricos para todos. El problema es que esto no se le ocurre solamente a Barcelona, se le ocurre a Mallorca, se le ocurre a Málaga, se le ocurre a Venecia, a Ámsterdam, a París, pero también a Arabia Saudí.
todos están compitiendo por ese segmento de alto poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Que estás en una competencia descarnada por atraer a esos sectores. ¿Y esto cuál es la traducción? Mucho dinero público invertido en esta carrera. Es decir, en esta ciudad hemos tenido una Copa América, una Copa de Vela para los pijos y los ricos del planeta, que nos ha costado un montón de dinero a la ciudadanía, que tiene que ver con esta lógica de cómo atraemos y nos posicionamos en esta competencia entre ciudades con un turismo para ricos. Pero eso significa eventos, promoción, infraestructuras, es decir, es trabajar para poder sostener la competencia. Significa que gastemos dinero fundamentalmente en eso. Cuando es una apuesta que no todo el mundo va a poder sostener, ni todo el mundo va a terminar exitosamente, y más bien se van a quedar aquí, en este escenario, intentando atraparlo todo, pero sin consolidarse, en esta lógica de que haya para todo. ¿Cuál es la propuesta que más que escenario probablemente es un deseo, pero es un deseo que parte de la voluntad de transformar? Es, trabajemos por un turismo popular construido en la proximidad, es decir, pongamos en primer lugar las necesidades de la mayoría de la gente para reorganizar la actividad turística, que además esté basada en un modelo de transición ecológica que tenga elementos de justicia global. Esta es la propuesta. ¿Significa esto que pensemos que el turismo es un derecho? Y esta es una discusión que aquí puede parecer físicamente un absurdo. Depende de dónde lo diga, me van a sacar a palos de cualquier espacio. Pero en cambio en América Latina no. Hay varias constituciones que reconocen el turismo como un derecho. Nuestros compañeros y compañeros de Alba Sud en América Latina están trabajando en escenarios en el cual la discusión fundamental de los sectores progresistas tiene que ver con cómo los sectores populares pueden acceder a la actividad turística, no solamente a las vacaciones pagadas, sino a infraestructuras que les permitan hacer vacaciones. Y ahí está la discusión. ¿Cuál es nuestra reacción ante esto? De decir, bueno, en realidad tampoco podrías decir, si decimos que el turismo es un derecho, es que cualquier tipo de turismo es un derecho. Entonces hay que sostener eso con infraestructura y con recursos públicos. Bueno, entonces ¿qué estamos diciendo? El turismo es más bien un medio, es un medio que vulnerabiliza, es un medio que vulnera derechos y al mismo tiempo podría garantizar otros. ¿Qué derechos podría garantizar? A la salud, al descanso, al bienestar. ¿Qué es lo que estamos reivindicando? No el turismo, lo que estamos reivindicando es el tiempo libre, el tiempo liberado del trabajo. Que cada uno pueda gestionar y organizar como quiera, dentro de los límites ecológicos, dentro de los límites ecosistémicos que tenemos. La idea no es defender el turismo como en sí, sino que el turismo es un medio que nos podría permitir hacer cosas, igual que es un medio que vulnerabiliza y nos despoja. Entonces, ¿cómo direccionamos eso en un camino o en otro? Por tanto, no estamos diciendo que el turismo sea un derecho, es un medio que nos podría permitir garantizar derechos, pero cuidado que también puede ser lo contrario. Por tanto, y traigo a colación esta foto que es lo que queremos, eso es lo que queremos. Esta es la imagen de Chapadmalal, Argentina, complejo de turismo social, de acceso de los sectores más populares a la actividad turística. De esto estamos hablando. Y hablamos de turismo porque implica una actividad de ocio con desplazamiento de fuera de tu lugar de residencia. Es decir, no estamos hablando de cosas muy extrañas, estamos hablando de esto. Esto es lo que deseamos. ¿Cómo construimos eso? Y termino. ¿Cómo pasamos de los adjetivos a la intervención política? Desde los años 70 tenemos una serie de adjetivos que han ido acompañando al término turismo. Turismo sostenible, turismo responsable, turismo inclusivo, turismo regenerativo, y cada vez duran menos, cada vez estos términos en realidad pareciera que se nos agotan antes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de leer estos términos como unos, por un lado, intentos de corrección, es decir, el turismo nos había prometido sueños que no se cumplen y en la medida que no se cumplen necesitamos dibujar estrategias que nos permitan alcanzarlos, pero al mismo tiempo nos ponen ante los límites de la propia actividad para garantizarlos. Entonces, lo que antes decíamos como turismo sostenible, pues no se cumple. El turismo responsable tampoco, el inclusivo menos.
Entonces, esta suerte de adjetivos como no poner en discusión el modelo, sino sinceramente incorporar elementos de corrección que parten sobre todo de los comportamientos individuales, como si esto fuera la solución. Y lo que vemos es que estos ciclos tan cortos de estos adjetivos nos llevan a un lugar de no resolución. Además, esta suerte de adjetivos fundamentalmente apelan a nuestro comportamiento, a nuestros usos individuales, de alguna manera nos culpabilizan de malos comportamientos, de malos usos y nos moralizan, cómo deberíamos estar haciendo las cosas. Y también para una parte de la población, eso es a lo que estamos apelando, están hartos de que la política se construya en términos de virtuosismo moral. Estamos hartos de pensar la política en términos de moralizar y culpabilizar a la gente. No es por ahí, no es por ese camino. Es por el camino de construir algo deseable, algo posible, algo potencialmente que podamos construir colectivamente. Y eso significa que la intervención política se convierte en el escenario privilegiado para pensar la transformación del turismo. No quiere decir que el turismo responsable, el inclusivo, aquellas cosas que señalaban, haya que descartarlo totalmente. No, tampoco nos debería a ningún lugar. Es sencillamente que este no es el camino. No es solamente plantear la discusión en términos de corrección a partir de comportamientos individuales, sino de pensar intervenciones políticas que parten del Estado, pero también del comportamiento y la organización de la sociedad civil. Esta es la apuesta. Pero claro, hablar de intervención política significa preguntarse cosas. Es interpelación ética a la que hacía referencia al principio. Y la primera pregunta es, ¿quién es el sujeto de la política turística? ¿Para quién construimos política turística? Porque si nos fijamos, lo que hemos venido haciendo desde los años 60 para adelante, fundamentalmente ha sido construir políticas para que los empresarios puedan acceder a turistas internacionales de mayor poder adquisitivo, para generar infraestructuras que les permitan atraer a estos turistas, para capturar inversiones. Es decir, nosotros podemos tener una política de educación, una política de sanidad mejor hecha o peor hecha, pero vemos rápidamente identificaciones de qué hace la izquierda o lo que debería ser la izquierda y qué hace la derecha en relación a estos sectores. Pero en cambio en el turismo nos resulta muy complicado identificar esto. De entrada, porque no hemos reconocido quién es el sujeto de la política turística. Y lo que estamos diciendo es, el sujeto de la política turística, para poder abordar esta discusión en términos de transformación, es la mayoría de la población. Las clases populares somos los sujetos de la política turística. Y necesitamos una política turística al servicio de las necesidades de la mayoría. No puede ser que una ciudad como Barcelona, que tenemos 1,5 millones de personas viviendo, que recibimos 29 millones de turistas, no tengamos una política turística para las personas que vivimos en Barcelona y en el área metropolitana. Y que cuando preguntamos cuál es la política turística para los que vivimos aquí, no haya respuesta, porque no se ha pensado en esto. Entonces, primera pregunta, ¿quién es el sujeto de la política turística? ¿Y para hacer qué? ¿Para facilitar negocios? ¿Para cuando las protestas suben mucho de tono hacer retornos sociales? ¿Para garantizar que ahora resulta que nuestros niños y niñas van a tener las escuelas climatizadas gracias a la tasa turística? ¿Eso es la política progresista en turismo? Lo que estamos diciendo es que el sujeto de la política turística, que somos la mayoría, implica pensar infraestructura pública, programas sociales para reorganizar la actividad turística al servicio de la mayoría. Y como no podemos irnos todos al Caribe, tendremos que organizarlo en la proximidad y tendremos que dotarnos de infraestructura que nos lo permita. Y sobre todo lo que necesitamos son propuestas para un mundo deseable. Es decir, que el turismo forma parte también de esas cosas que podemos desear, que a través de un ocio construido con desplazamiento podamos imaginar otros futuros, podemos gozar y disfrutar de cosas por las que merezca la pena movilizarse. Y eso significa que necesitamos movimientos sociopolíticos que puedan
trabajar en contextos distintos, en unos en los cuales la principal demanda es la inclusión y en otros probablemente sea el decrecimiento. Pero necesitamos que estas intervenciones políticas pueden ser coherentes entre sí. Y la verdad es que este escenario de la elitización de alguna manera nos lo está sirviendo en bandeja. Esta dinámica de generación de más desigualdad a través del turismo, lo que nos está diciendo es, nos están expulsando de la ciudad, nos están expulsando de nuestros territorios, nos están dando trabajo precario y no podemos ni participar de esto. Como mínimo antes había una suerte de cierto consenso keynesiano de alguna manera tú también participabas de esto. Ya no estamos participando de esto. Cada vez nos cuesta más participar. Por tanto, este escenario de desigualdad, de elitización, nos sitúa ante un escenario en el cual tanto en Argentina como en Barcelona podríamos estar discutiendo de cosas parecidas, que tienen que ver con cómo situamos las necesidades de los sectores populares, como población residente, como población trabajadora, como población que desea hacer vacaciones. Y esto significa que no siempre es fácil, y articular un movimiento en estos términos no siempre es lo más fácil del mundo, y por tanto lo que tendremos que tener es mucha capacidad, mucha cintura, mucha amabilidad, mucha empatía para poder conectar con sectores sociales distintos, que en torno al turismo ven un problema, pero que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la vivienda, con la vida cotidiana en nuestras ciudades, con el despojo. Si no tenemos esta capacidad de interconectar movimientos, pues sí, podemos ser muy puros y ideológicamente muy aguerridos, pero tampoco nos lleva a muchos lugares esto. Por tanto, para terminar, de alguna manera lo que necesitamos es demandar, construir intervención política que nos permita dotarnos de infraestructura, de recursos, de estrategias para que los sectores populares vivan mejor su relación con el turismo. Esto implica infraestructuras para el disfrute y también ponerle límites. Implica infraestructura, es decir, necesitamos un cuerpo de inspección laboral fuerte, necesitamos un cuerpo de inspección de los pisos turísticos fuerte, es decir, necesitamos reequilibrar estas dinámicas en función de los intereses populares, porque lo que se nos viene encima es esto, es que también se nos cuestione que la gente pueda tomar los espacios públicos, las playas, los parques, y se nos ridiculice hablando de los chiquipark. Lo que está en disputa es esto, la posibilidad de acceder al espacio público, a poder organizarte, es decir, ¿qué queréis? ¿Que nos quedemos en casa viendo la tele, jugando a la maquinita? Este es el futuro. Entonces, ante esto es ocupar los espacios, transformarlos, exigir política e infraestructura pública para poder organizar nuestra actividad. Y con esto termino. Y ahora diríais, bueno, y ahora viene la segunda parte, pero Carla no me deja porque no me da otra hora, que es cómo organizamos esto, es decir, cómo construimos estas propuestas. Y para esto viene el anuncio comercial. Diciembre en sus librerías. No hay ricos para todos en defensa de un turismo popular. Esa es la propuesta. Es decir, esto, la idea es que esta parte que viene es el libro en el que estamos trabajando para poder sostener una propuesta de este tipo que nos ayude de alguna manera a salir del círculo vicioso en el que estamos, en el cual parece que si cuestiones el turismo nada tenga sentido, y que al mismo tiempo plantear alternativas signifique que no son posibles. Recuerdo hace pocos días que nos decía, bueno, no te quejes mucho, porque lo peor es que te quiten las vacaciones. Y por tanto, mira, pues aguántate con lo que hay. No, ante esto hay que salir también a la ofensiva, pero sabiendo para qué y para quién. Esta es la propuesta, estas de alguna manera las 8 ideas con las que estamos trabajando en Alba Sud, intentando construir este espacio de articulación que nos permita generar conocimiento para intervenir políticamente en defensa de los intereses de los sectores populares en relación con el turismo. Muchísimas gracias.